Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio. Les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, anfitrión y director del observatorio. Como siempre, me acompaña la doctora Jennifer Castellanos Barreto, asistente de investigación del observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Es un gusto estar con usted en el día de hoy en el programa Desde el Observatorio. Por supuesto, saludo a todos nuestros oyentes, quienes se conectan a través de Católica Radio y quienes escuchan esta retransmisión por cualquiera de las plataformas de la PUCPR. En el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante acerca de la situación de las personas con diversidad funcional durante la pandemia del COVID-19. Para este programa hemos invitado a dos invitados especiales. Tenemos a la doctora Ana Vanessa Serrano García, quien es doctora en Consejería en Rehabilitación de la Universidad del Valle de Río Grande en Texas y además posee una maestría en Consejería de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Actualmente es catedrática auxiliar del programa en Maestría en Consejería en Rehabilitación del Colegio de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y su experiencia ha sido principalmente en apoyar distintas entidades con base comunitaria a personas con diversidad funcional. Y por otra parte tenemos al doctor Ángel Toledo, quien es doctor en Psicología Industrial Organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, quien posee también una maestría en Consejería en Rehabilitación y actualmente trabaja para el movimiento para el alcance de la vida independiente en una entidad sin fines de lucro. Le damos la bienvenida a la doctora Ana Vanessa y al doctor Ángel. Saludos Gracias. a ambos, un placer Saludos. tenerlos en el programa. Nos unen lazos, ¿verdad? Primero que la doctora Serrano, pues, trabajó cuando fui decano, ¿verdad? Fui la persona que la recluta para el programa de consejería en rehabilitación. Y el doctor Ángel Toledo, pues, fue estudiante de nosotros. Viajamos a las convenciones, ¿verdad? Que tienen que ver con consejería en rehabilitación cuando yo tenía más cercanía a ese programa. Así que de verdad, pues, les doy la más cordial bienvenida. Primero quizás valdría la pena, y ustedes me van a corregir, pues yo puedo decir cosas muy políticamente incorrectas, explicándole un poquito acá a la audiencia sobre el concepto de diversidad funcional. Y es que los conceptos cambian porque las realidades cambian, porque las ciencias avanzan, ¿verdad? Así que en Puerto Rico escuchábamos hablar antes y en Estados Unidos de personas con impedimento. En Estados Unidos le llamaban handicap, ¿verdad? Después le llamábamos personas con, ¿cómo le digo? Con disability, personas con alguna discapacidad. Pero entonces el énfasis hoy día es un énfasis, vamos a decir, en el asset, en el potencial que tienen las personas para superarse a pesar de tener algunas condiciones. Entonces se habla de personas con diversidad funcional. Un poco para aclarar de qué toca el tema de hoy, ¿verdad? Más o menos estoy en el parque de pelota, doctora, con respecto al tema. Bueno, para empezar es una forma bastante controversial de comenzar la presentación, porque aquí en Puerto Rico hay mucho debate en términos de cuál es el término correcto y la realidad es que lo políticamente correcto es preguntarle a la persona cómo prefiere que le llamen. La realidad es que a través de legislación, en las leyes siempre va a aparecer persona con impedimento, tal vez en las últimas leyes tal vez se incluya el término de discapacidad. Lo que se ha tratado con la evolución del término es eliminar o minimizar ese estigma asociado con los términos en particular. Muy bien. Así que empezamos, sí hubo, al principio era handicap, luego empezó a hablarse de persona con impedimento, eventualmente cambia a persona con discapacidad. Y en los últimos años se está utilizando, sobre todo en Puerto Rico y en varias partes de Latinoamérica, pero sobre todo en España, el término de diversidad funcional. Es un término que surge de la misma población, que se empieza a acuñar en España
llega a Puerto Rico, pero la realidad es que dentro de la población hay mucha controversia porque algunas personas se sienten muy cómodos con el término de discapacidad, a otras personas se sienten cómodos con el término de capacidad funcional. Así que en términos generales, estamos hablando de personas que tienen alguna limitación en un área en particular en donde requieren de ayuda para ser lo más independiente posible en ambientes menos restrictivos. Que en general los términos todos son correctos, pero va a depender de cómo la persona se vea y se signifique, y así entonces pues pudiéramos identificar. Típicamente el mejor término, como dicen muchas personas, es el nombre de la persona con quien estamos hablando. Por supuesto. Así que si es Ana, pues es Ana. Entonces si tenemos que hablar o atender el asunto de la discapacidad o de la diversidad funcional, pues entonces ahí podemos hacer el acercamiento y preguntar cuál es el término que ellos prefieren. Y quizás también este approach viene de que en la vida de un ser humano normalmente vamos a perder alguna funcionalidad, ¿verdad? Vamos a perder visión, se nos puede afectar el habla, el caminar, ¿verdad? Pero nos quedan muchas otras funciones con las cuales sigue siendo Ana, con las cuales sigue siendo Ángel, con las cuales sigue siendo Jennifer, ¿verdad? Y hay que hacer pues quizás unas modificaciones en el lugar de trabajo o en el lugar de estudio, pero podemos entonces capitalizar en eso. Doctor Toledo, yo sé que trabajas ¿verdad? Y tienes experiencia también porque eres psicólogo industrial organizacional. Y es una pregunta que le hago a ambos, pero para darle, ¿verdad?, participación al doctor Toledo, pues me gustaría que vieras un poco cómo has visto que se han podido afectar positiva o negativamente las oportunidades de empleo de las personas con diversidad funcional ante la situación de la pandemia del COVID-19. Buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. Realmente si analizamos, ¿verdad?, directamente cómo ha sido afectada, ¿verdad?, el mercado general de empleo por la situación del COVID es significativo, ¿verdad? Primero, por el espacio que debe haber en cada uno de estos ambientes de empleo. Recordando, ¿verdad?, que siempre, pues, debido a esta situación, se han tomado unas medidas específicas, tales como distanciamiento, revisar la vacunación. Hubo un momento en que no te permitían entrar si no tenías una evidencia de que estabas en negativo. Y realmente, dentro de toda esta situación, en la oficina de nosotros trabajamos en Mavi, estamos trabajando ahora mismo con una parte y una modalidad de empleo que se llama empleo sostenido. Empleo sostenido es la mejor evidencia, ¿verdad?, de tener una persona con impedimento y ayudarle en este proceso de adquirir un empleo, de entrar y adiestrarse en él y saber mantenerlo. Pero dentro de cada uno de los pasos que se llevan, incluye a un adiestrador, que es la persona que se mantiene con ese consumidor, que es una persona con impedimento, logrando que pueda establecer lo que es la meta vocacional, pero tiene que estar acompañado de un adiestrador. ¿Por qué? Porque el adiestrador tiene unas capacidades en este sentido que tiene que ver, pues, con manejar a una persona con impedimento, conoce en detalle la particularidad de cada condición que se está trabajando. ¿Qué pasa? Un ejemplo, la fábrica no te permite un adiestrador, solamente el consumidor o al adiestrador. O sea, entonces ahí se convierte en algo que no hay accesibilidad a la persona con impedimento y que se pudiera llevar a cabo, ¿verdad?, completo esa modalidad de empleo. Y así, entre otros, lo pongo como ejemplo, ¿verdad?, porque es lo que me toca ahora mismo directamente. Pero entonces ahí la otra parte de la disponibilidad del empleo, ¿verdad? Ahora mismo, por lo de la pandemia, hubo la situación que quizás más adelante se vaya a tocar, ¿verdad?, de que hubo unos fondos que se dieron a las personas y entonces pues dejaron de trabajar. El mercado se convirtió en algo completamente diferente, algo que yo digo que nunca antes había visto, ¿verdad? Personas que trabajaban, tenían su empleo, lo dejaban, ¿verdad?, porque recibían diversas ayudas que se estuvieron dando de parte del gobierno. Esto pues ha hecho que los patronos
Ese es el lado contrario, ¿verdad? De la oportunidad de empleo para personas con impedimentos. Del lado contrario, hay mucha oportunidad ahora mismo para todo tipo de personas, y ya sea de la población, como decimos, general, como la población de personas con impedimento, ¿verdad? Que ese es el término que mayormente se utiliza. ¿Por qué? Porque se habla de, como se debe decir, personas con impedimento, personas sordas, personas, el término que sea y la condición que sea, ¿verdad? Porque primero va el término persona. Por eso es que entonces cuando vemos este movimiento, pues algo dual, ¿verdad? Porque todo depende cuál sea la meta vocacional de ese consumidor, de esa persona con impedimento, ¿verdad? Como mencionó ahorita la doctora, realmente, la doctora Serrano, realmente pues hay situaciones, ¿verdad? Cada cosa es individual, ¿verdad? Y hay que ver qué es lo que quiere, ¿verdad? En esta parte, ¿verdad? Esa persona con impedimento, ¿qué es lo que espera para su, ¿verdad? Para su vida de ahí en adelante, lo que se ha establecido como meta vocacional. En eso se basa la filosofía de vida independiente, que es la que directamente, ¿verdad? Se utiliza para hacer cualquier tipo de gestión con una persona con impedimento. La persona toma decisiones, la persona decide qué es lo que quiere, la persona puede hablar por sí mismo y también puede entonces exigir que se le tome en consideración y en sus derechos también. O sea, dentro de esa filosofía existe un sinnúmero de programas que van dirigidos a reforzar esa oportunidad que tiene esa persona con impedimento a tomar esas decisiones y saber que su límite es sí mismo, ¿verdad? Lo que él diga, yo digo, pues yo quiero hacer tal cosa y quiero llegar hasta este punto. Pues entonces, de ahí en adelante, ¿verdad? Pues se busca la manera dentro de los programas, ¿verdad? Y los servicios que hay disponibles de que esa persona pueda lograr lo que ha establecido para sí en su vida. Sí. O sea, que dentro de lo que tiene que ver con la parte laboral es dual. Yo lo diría dual, ¿verdad? Porque todo depende. Quizás en el área de mantenimiento que se puede ubicar a una persona con impedimento, allá hay muchas oportunidades. Pero cuando vamos a una parte técnica, que la persona quizás tenga la preparación y pueda ubicarse en un área pues, que sea un poco más restrictivo, como es una fábrica, una línea de producción, el área de farmacéutica, son lugares que son controlados por razones obvias. Pero entonces eso se convierte en un escollo para una persona con impedimento. Es una buena razón, ¿verdad? Para que la persona se sepa que esa decisión que toma en este caso el patrono de limitar ese espacio tiene una razón buena, ¿verdad? Que en este caso es COVID, ese distanciamiento, ese espacio que no se pueda cubrir con más de 2 personas, que es la persona que le vaya a estar trabajando, que trabaja como tal dentro de la organización, dentro de la compañía, el adiestrador, que es la persona que asiste a la persona con impedimento y la persona con impedimento. Entonces, todo esto se convierte en restrictivo porque entonces hay que tomar una decisión. Y entonces pues ahí queda la parte de que se queda en el aire, ¿verdad? En el limbo hasta cierto punto, esa oportunidad que tiene la persona con impedimento para accesar a ese tipo de empleo. Muy bien. ¿Alguna opinión o comentario que tengas sobre esa área, doctora Serrano, sobre las oportunidades de empleo? Yo creo que las oportunidades van a depender también, no solamente de la persona, pero lo que trae la persona consigo misma. Las destrezas, la preparación, las diferentes oportunidades. Que tenemos que reconocer y estar claros de que la población con discapacidad, con impedimento, es una población vulnerable. Que eso implica que está en desventaja en muchas áreas simultáneamente en este caso. Porque está la parte de empleo, que esta pandemia ha traído unas modalidades diferentes de empleo que a unos grupos en particular que tienen tal vez un grado universitario cuyas tareas se pueden hacer remoto, ya no está la excusa de que el impedimento, por ejemplo, físico, sea un problema para que consiga el trabajo. Así que esa modalidad que tanto en algunos casos estuvieron luchando para que se les diera la oportunidad y que eso fuera accesible, ahora de repente todo el mundo lo puede hacer. Así que ya ese asunto de que esto no se puede hacer remoto, esa excusa el patrón ya no la tiene. Si la persona tiene la preparación y cuenta con el equipo, porque esa es otra cosa. La persona puede tener la preparación, pero si vive en un área en donde el servicio de internet no es accesible, no tiene el equipo disponible, no puede trabajar remoto. Pero ya entonces es un asunto de ambiente, no de la capacidad de la persona. Exacto. Pero hay otras tareas que
tienen que hacerse de forma presencial. Y entonces, si el espacio, como estaba comentando Toledo, no está disponible, eso es un issue. Adicional, estamos claros que las personas con diferentes condiciones también tienen unos factores de riesgo que están relacionados a la salud. Si yo tengo esta condición que me hace susceptible, mi sistema inmuno, se me acaba de olvidar la palabra, disculpen. Inmune, vamos, sistema inmune. Sí. El sistema inmune está comprometido y yo no tengo, por ejemplo, todas las vacunas disponibles o no me las puedo poner o las reacciones son muy fuertes, pues yo en mi carácter personal tengo que tomar la decisión si voy a conseguir el trabajo que estoy buscando o me voy a arriesgar a exponerme a una enfermedad que realmente con mis características yo soy vulnerable y todos esos síntomas tal vez se van a ver mucho más fuertes en mí que en otra persona. Así que está la parte de que tengo unas oportunidades dependiendo de mis capacidades y mis adiestramientos versus que yo quiero trabajar, por ejemplo, en el área de mantenimiento y soy bueno en el área de mantenimiento, pero no lo puedo hacer porque me pongo en demasiados riesgos. Y ya es un asunto de vida o muerte. Una persona que tenga unas condiciones en donde su sistema respiratorio esté sumamente comprometido, no se puede exponer al virus del COVID. Así que hay unas ventajas, pero esa ventaja está bien relacionada con esas características, estas cosas que yo puedo hacer y los ambientes que estamos realmente en los que estamos trabajando nos estamos desenvolviendo. Acá en Puerto Rico tenemos muchas ventajas en unas áreas en particular, pero para la población con algún tipo de impedimento, algún tipo de discapacidad, no todas esas ventajas están disponibles. Acá, por ejemplo, tal vez el servicio de Internet está relativamente accesible a todo el mundo y hay programas que te ayudan a conseguir el servicio de Internet, pero hay áreas simplemente que no está accesible. No es que no tenga el recurso, es que no hay forma de que yo en este campo, en esta montaña, tenga un sistema de Internet que me funcione como para trabajar consistentemente. Así que hay unos factores que tienen que ver con ese individuo, pero hay otros factores ambientales que son tan fuertes como el mismo COVID. Sí. Así que eso tenemos que considerar. De nuevo, yo parto cuando formulo la pregunta quizás de unas preconcepciones, ¿verdad? Y las preconcepciones son, primero, que en Puerto Rico hay una gran emigración hacia los Estados Unidos, que quizás se ha exacerbado durante la pandemia, ya venía dándose, que a nivel de todo Estados Unidos se da este fenómeno que le llaman la gran renuncia, ¿verdad? Donde tú tienes muchas personas en edad productiva todavía que han decidido emprender y dejar trabajos en áreas organizacionales, por llamarle de alguna forma. Y pienso, ¿verdad?, que con las limitaciones que acabas de mencionar, pues ahora hay algunas oportunidades de empleo en algunas áreas, tanto para las personas con diversidad funcional como para nuestros adultos mayores. O sea, que antes no se le hacía muy fácil a esas dos poblaciones pues obtener empleo, ¿verdad? O posibilidades de empleo. Y me parece que con los recursos y apoyos adecuados, pues estas dos poblaciones vulnerables ambas, pues pueden quizás volver al mundo del empleo, ¿verdad? Hablemos un poco de los servicios para las personas con diversidad funcional o personas con impedimentos y cómo les parece que estos servicios se afectaron durante la pandemia. Cualquiera de los dos que guste comenzar. Puedo empezar. En confianza. Muy bien, pues realmente la pandemia afectó a la población en general, ¿verdad? Partimos de ahí. Ya de por sí, una persona con impedimento a acceder a un servicio ya era complicado, ¿verdad? Hubo un momento que se simplificó, ¿verdad? Porque entonces existía el sistema de Internet, que todo se podía hacer en línea, ¿verdad? Pues eso fue parte positivo. Pero por alguna razón, las personas que trabajaban, en este caso, o trabajan en el sector público, que trabajan con estos documentos que son necesarios para la gestión que sea, no eran ágiles de la misma manera como era ágil el sistema. Por alguna razón, ¿verdad? Quizás era que falta de supervisión,
alguien que estuviera con ellos vigilando que pudieran hacer el trabajo, ¿verdad? De manera completa y responsable. Ya como tal, entonces se puso un poquito difícil, aparte de mover en la parte del trabajo en línea. Las organizaciones, ¿verdad? O agencias que proveen servicios a la población en general, a veces físicamente tenían barreras, ¿verdad? Para poder llegar a estos lugares, ¿verdad? Como falta de rampa, ¿verdad? A veces se mudaban de lugar. Entonces, pues, teníamos que a veces no estaban adaptados. Eso es bien importante, ¿verdad? Tener en consideración el hecho de que al no estar adaptado, la accesibilidad física no estaba. Pero la accesibilidad, ¿verdad? También de la dificultad emocional y de entender de muchas personas de la necesidad que tiene cada una de las personas con impedimento, de esta población vulnerable, que personas con impedimento en Puerto Rico es el 20% de lo que vemos aquí, ¿verdad? Claro. Y aproximadamente un poquito más de 600,000 personas. Wow. Tomando en consideración eso, son muchas personas con impedimento. O sea, por eso es que se debe tomar entonces cartas en el asunto, ¿verdad? Por la agencia que vaya a ofrecer el servicio o alguna organización. Tener claro, ¿verdad? Que la persona con impedimento necesita un espacio para poder llevar a cabo su gestión. Que necesita un espacio, ¿verdad? Para poder internalizar o buscar a alguien que le pueda ayudar durante el proceso de cualquier gestión en el gobierno o alguna organización. Y pues, en otras palabras, o sea que a veces pienso que y creo así, ¿verdad? Que la pandemia nos permitió a todos hacer algo diferente. En este caso, se dependía y todavía se depende mucho de los servicios en línea. Y yo creo que es algo que se debe tomar, ¿verdad? Como un pie forzado para que entonces se perfeccione, ¿verdad? Y se logre incrementar este tipo de servicios. Pero hay muchas cosas de por medio, ¿verdad? Que quizás no permita que eso ocurra en su 100%. Muy interesante, doctor Toledo. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y volvemos en breve con la segunda parte de este programa? Pausamos, amigos. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta aquí desde el observatorio. Hoy hablando sobre la situación de las personas con diversidad funcional durante la pandemia del COVID-19 con la doctora Ana Vanessa Serrano García y el doctor Ángel Toledo. Doctor Vera. Sí, doctora Serrano, me gustaría que siguiéramos en la línea que traía el doctor Toledo sobre cómo se pudieron haber visto afectados los servicios a las personas con diversidad funcional durante la pandemia que estamos pasando. Yo creo, realmente al igual que el doctor Toledo, yo creo lo mismo, o sea, que el servicio esté accesible a través del internet, a través del teléfono, abre la posibilidad a que sea más obviamente accesible y que la persona pueda conseguir lo que necesita. La dificultad que yo a veces observo es que aunque el sistema es digitalizado, los procesos no lo son. Así que si antes se iba del escritorio 1 al escritorio 2, al escritorio 3 para hacer una sola gestión, al digitalizarlo en teoría, debería ser un poco más ágil porque ya esos pasos se pudieran saltar. Y no es así. En la práctica siguen estando exactamente la misma cantidad de pasos, pero ahora a través del internet o a través del teléfono. Así que en términos de burocracia, no ha mejorado muchísimo el cómo se ofrece el servicio. Entonces, la población que es vulnerable, que requiere de un servicio que no puede esperar porque tiene otras situaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con salud. Si yo no recibo la receta para el medicamento, el esperar un mes puede ser contraproducente, me puede traer otra serie de problemas en términos de mi calidad de vida y mi prognosis, o sea, que cuán bien yo puedo manejar la situación. Si al contrario, que eso lo vimos durante la pandemia, muchas personas dejaron de cuidarse, de asistir a sus citas médicas, sobre todo al principio, que los sistemas no estaban digitalizados. Así que, por un lado, en teoría y en papel es muy accesible, pero del otro lado, sin contar con que de la misma forma, no todo el mundo tiene servicio de internet, no todo el mundo tiene teléfono inteligente. Parece una tontería, pero si uno pide, por ejemplo, el teléfono de Obama, típicamente el teléfono es de tapita, que no va a ser necesariamente lo más apropiado cuando tienes un menú electrónico que te está pidiendo otra serie de cosas. Claro. Que hay que ver
que aunque, como dicen por ahí muchísimos, aunque estamos en el mismo mar, estamos todos en el mismo mar, definitivamente no todo el mundo está en el mismo barco. Hay mucha gente, las personas con discapacidad va entre barquito de remos y yola, en términos de lo que es el servicio, porque pueden llegar, pero a la velocidad que lo necesitan, cuán responsivos realmente a las necesidades de la población, que dependen. Esto no es un asunto de que yo pueda postergar por 1 o 2 semanas. Si yo no tomo X medicamento, literalmente me puedo morir. Y los funcionarios, en términos de burocracia, a veces pierden de perspectiva eso, ven las situaciones en forma de papel. Y con el COVID se agravó, porque encima no tienes que ver a la persona, solamente te llega una llamada o una imagen y eso despersonaliza un poco los procesos. Claro, y a mí me parece, ¿verdad? Por experiencias que hemos vivido en la academia, en la universidad, que la persona con discapacidad sabe hacer valer sus derechos. Sí. Y entonces, pues, si tengo un encuentro presencial, un encuentro físico, pues ellos van a hacer valer sus derechos y adelantar sus causas. Pero si tengo una barrera tecnológica, ¿verdad? Pues eso lo va a hacer mucho más difícil, ¿verdad? Ese advocacy por la situación de uno o por la situación de otros. Precisamente, ya que traigo el tema de la educación, doctores, me gustaría que habláramos de cómo se pudo haber visto la educación de las personas con diversidad funcional, quizás a distintos niveles, ¿no? A nivel de la escuela y a nivel quizás universitario durante la época de la pandemia. Bueno, yo entiendo que en términos generales la educación, como lo hemos visto en estos días en lo que son las noticias, ha enfrentado una serie de retos significativos, porque nuevamente, estando los recursos disponibles en teoría para el servicio de Internet y poder proveer las clases a distancia, no todos los niños tenían acceso al Internet, no todos los niños tenían acceso a las computadoras. A veces tienes programas que te ofrece la computadora, pero no cualifican para el servicio de Internet o viceversa. Entonces, ¿cómo haces para fusionar, para poder realmente coordinar que puedas ofrecer ese servicio educativo a distancia de una forma posible cuando tu empleomanía no está preparada para eso? Porque nos fuimos hoy viernes de la escuela y el lunes tenemos que empezar clases a distancia. Con un personal que no estaba preparado para dar clases a distancia, que no es lo mismo ni se prepara de la misma forma, especialmente en los grados primarios, que como lo hacíamos cuando estábamos en el salón de clase. Así que ahí tenemos una limitación. Cuando ya es la población de educación especial, que tiene también unos servicios suplementarios o complementarios que tienen que ver con terapia, se interrumpió el servicio y en algunos casos jamás se retomó. Y nuevamente, estos son servicios que si yo no los recibo en la frecuencia que lo necesito, en el momento en que lo necesito, pierdo función, pierdo todas las cosas que he ganado. Y los padres hacen de tripas corazones para tratar de mantener continuidad con los servicios, pero la realidad es que ellos son padres, esa es su función. Ellos no son terapistas, no son maestros, ellos hacen dentro de sus posibilidades lo que se puede, pero hace el proceso mucho más retante porque estamos en una situación en donde no podemos salir, tengo que tratar de balancear mis responsabilidades en la casa o con el trabajo, más ser maestra, terapista de mi hijo en casa, estoy aislada, aislado, ya no tengo los recursos de apoyo que tenía. Y si a eso le añadimos el factor zona sur terremotos, eso es otro agravante, porque de repente yo estaba en mi espacio y ya no tengo mi espacio, me tuve que mudar a la casa de mi mamá, a la casa de mi hermano o a otro espacio que no es mío, donde este chico tampoco está acostumbrado y ese cambio nada más lo descompensó. Así que estoy trabajando con una crisis, estoy trabajando con la educación, estoy trabajando con los servicios que nos recibe y en el proceso yo estoy solo o sola, porque eso trae también el COVID, aislamiento. Tenemos que protegernos con el distanciamiento social, pero para las poblaciones vulnerables es casi una sentencia de muerte, porque cómo yo manejo mi situación sin los apoyos que típicamente tengo
¿verdad? Para bien o para mal, mientras están en el sistema educativo, hay una serie de apoyos que están disponibles. Pero de repente, lo poco que tenía lo perdí. Así que en términos funcionales, mi hijo o mi hija puede perder muchas de las cosas que hemos trabajado tanto para alcanzar, ¿verdad? Y yo, que soy cuidador o cuidadora principal, también pierdo mi paz, porque estoy totalmente preocupada, el servicio educativo más el de salud con hijos, con niños en el programa de educación especial van de la mano, porque si no están, por ejemplo, medicados adecuadamente, no te pueden prestar atención, así que el proceso educativo es más retante. No puedo compartir o no puedo tener a la maestra para que me apoye en unas cosas porque ella está a través de una computadora y ella también está tratando de manejar otros 20 muchachos que se conectan o no se conectan. O sea que es un proceso bien, bien retante y obviamente nuestras coordenadas físicas, Puerto Rico, ¿verdad? Pero Puerto Rico zona sur tiene unos factores de riesgo adicional que no necesariamente lo van a ver en otras áreas. Así que en términos educativos, esto ha sido para, yo creo que la mayoría de los padres, una tortura todo este tiempo y retomar la continuidad o la normalidad del servicio, yo creo que va a ser un poco complicado. Sí, yo cuando te formulo la pregunta, pienso en este servicio de lectores, en este servicio de acompañantes, ¿verdad? Que uno veía en la universidad, ¿verdad? Que van estos tutores, van este personal de apoyo. Pero fíjese, en términos de la universidad, ya estamos hablando de un grupo de estudiantes que sí tiene impedimentos, sí tiene unas limitaciones en unas áreas, pero que manejan mejor lo que tiene que ver con la tecnología que han aprendido. Entonces tienen unas ventajas que antes tal vez no tenían. A veces los profesores no les gusta mucho utilizar, por ejemplo, el recurso, el acomodo razonable de la grabación. Ahora, porque todas las clases se hacen por Zoom o por Google Meet, típicamente se graba. Así que esa clase está disponible para que el estudiante la revisite cada vez que necesite, si tiene duda en algún término. Así que en cuanto a lo que tiene que ver con la anotación, ese acompañante que le lea, etcétera, tiene unas herramientas que antes se hacía difícil que el profesor accediera a dárselas. Claro. No es que no tengas reto, porque tenemos lo mismo. Si no tengo el servicio, si no tengo el equipo disponible, pues de nada vale que el profesor lo grabe porque no tengo. Y entonces la realidad es que el teléfono es una herramienta muy útil, pero no todos los teléfonos son las mejores herramientas para unas clases en particular. Y eso sin tomar con que los cursos de matemáticas, ingeniería y otras cosas tienen unos retos adicionales que a la distancia probablemente al estudiante les resulte más difícil de seguir. Que nuevamente depende mucho del estudiante del que estemos hablando, de cuáles son sus fortalezas, cuál es la condición y cuáles son las condiciones en términos ambientales en las que está viviendo y su localización geográfica para realmente poder entender la magnitud del impacto de lo que es la pandemia en ese proceso educativo. Sí, para algunos fue una bendición, por ejemplo, estudiantes que tengan problemas de ansiedad social, fobia, el estar en su casa en un ambiente que les resulte cómodo cuando estaba disponible, pues esto tal vez los ayudaba a mantener esa ansiedad bajo control. Podían ponerse ansiosos en términos de la cantidad de trabajo, pero tal vez tenían unas herramientas o por el contrario se exacerbó la condición, porque entonces no podía manejar tanto estímulo juntos. Todas esas cosas hay que ver, que lo que puede ser una ventaja para un estudiante va a ser una desventaja para otro. Y esta tendencia que nosotros tenemos de que esto es una camisa que le sirve a todo el mundo, esto no es un one size fits all. No todo, no es, lo que es una ventaja para un estudiante va a traer unos retos para otro. Sí. Y no hemos podido desarrollar unas estrategias que podamos modificar de una forma más responsiva, más adecuada a los estudiantes. Se ha trabajado y se ha aprendido mucho en el proceso, pero todavía nos falta. Muy bien. Ángel, ¿algún comentario sobre la educación en los tiempos del COVID? Bueno, realmente la doctora, como tiene su experiencia, sí, la doctora Serrana, claro. Ella ha abarcado mucho. Yo realmente
pienso que como esto es algo novedoso, esto es algo novel, lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad debido a múltiples razones, ¿verdad? El asimilar a veces una manera diferente de adquirir el conocimiento crea crisis porque tienes un ambiente al cual tú estabas acostumbrado de por la mañana levantarte, vestirte, ir a la universidad, compartir con tus compañeros, ¿verdad? Que son cosas que la parte social también afecta, ¿verdad? Pero realmente si vamos a hablar en cuanto a qué estudiante está más afectado, como bien mencionó ahorita la doctora Vanessa Serrano, eh, pienso que los grados primarios, ¿verdad? Desde grado de kinder hasta el 12, son los más críticos en este caso. Y también quisiera añadir a lo que dijo la doctora, hasta el fenómeno de los padres que no han podido dejar de trabajar y acá han dejado personas a cargo de sus hijos. Por ejemplo, tengo abuela, abuelo, tía, tío, que quizás no tienen estudio. Entonces surgen unas lagunas debido a que cuando uno tiene dudas, ¿verdad? Hay veces, por ejemplo, yo como maestra, perdón, como estudiante, me daba ansiedad de hacer preguntas cuando estaba en la escuela, ¿verdad? Desde el grado 1 hasta el 12. Y cuando estás en la pantalla, en el Zoom, pues realmente a veces es peor, ¿verdad? Porque la persona no sabe cómo preguntar y qué preguntar, porque quizás dependa de tener a mamá cerca para que ella le pueda guiar a hacer esa pregunta correcta, teniendo en consideración la duda que tenga. Pues tienes, de nuevo, ¿verdad? Tienes entonces un recurso que no es el adecuado para que entonces ese estudiante pueda ser efectivo, ¿verdad? En cualquier gestión. La primera gestión, ¿verdad? Aclarar dudas. La otra sería entonces cómo insertarse en la clase, porque tenemos unos cuantos estudiantes, ¿verdad? Que de grado kinder a sexto no pueden prender la computadora, no saben cómo accesarlo y dependían únicamente de mamá y papá que les explicara cómo hacerlo, ¿verdad? O que iniciara todo. Pues tenemos abuelita que no brega con computadora. Tenemos un tío que quizás no tampoco brega con eso, entre otras, ¿verdad? Alternativas que tenían las parejas, ¿verdad? O padres, madres, solteros también, que se les hacía difícil dejar un trabajo porque era el único sustento que tenían, ¿verdad? Y no para siempre iban a tener ese espacio de patrono, decirle, pues mira, sí, puedes coger el break y trabajar desde tu casa, ¿verdad? Porque no todas las profesiones lo permiten, como mencionaron también ahorita la doctora Serrano. Son situaciones, ¿verdad? Que cada caso es individual. Y a eso entonces le sumamos si el niño, como mencionó también la doctora, que de verdad que ella lo abarcó todo perfecto. Ese niño que si tiene una condición, ¿verdad? Que estaba quizás en la corriente regular, pero tenía su condición, ¿verdad? Que no le permitía, ¿verdad? O le afectaba a uno o más de sus gestiones que podía hacer diariamente. O sea, y sumándole a eso, ¿verdad? Que un niño, ¿verdad? Que en la corriente de educación especial también estuviera con abuela, tío, vecino, quien fuera. Realmente son situaciones, ¿verdad? Que mamá y papá lo pueden entender porque yo lo crié, ¿verdad? Yo lo parí, yo lo crié. La maestra me ha ayudado con esta parte de la ayuda. La T1 no está. Por eso. O sea, son cosas que ahorita mencionó el doctor Vera, que realmente son necesidades que son cubiertas en el salón de clase. Y como bien mencionó la doctora, viernes se acabó la clase presencial, apareció una situación de COVID, el lunes no aparece nadie y no necesariamente va a comenzar la clase a las 7:30 de la mañana, ¿verdad? No se van a conectar en ese momento. La maestra todavía está asimilando cómo va entonces a llevar a cabo la clase. O sea, porque quizás tenía un examen físico, ¿verdad? Un hard copy del examen, toma, lo voy a repartir aquí en el salón. Pero si no se preparó para eso, se tiene que entonces, ¿verdad? Improvisar para dar la clase en ese momento. Entonces, que todo eso incide como tal en la efectividad, ¿verdad? De pasar ese conocimiento. Pienso que tiene que ver también, fíjate que ha sido un reto esto de la educación a distancia, porque tenemos estudiantes que no tienen ninguna discapacidad, pero su estilo de aprendizaje no es propensivo a captar las cosas por esta vía.
Así que nosotros, por ejemplo, en graduados en la Católica, hemos tenido personas, yo personalmente tuve estudiantes que digo, profesor, nos vemos, yo vuelvo, terminaron el semestre ¿verdad? El primer semestre que nos agarra la pandemia y dicen, yo me despido, yo vuelvo cuando vuelva a la presencialidad porque no me gusta esta forma de aprendizaje, no me acostumbro a esta forma de aprendizaje. Creo que podemos pasar al tema de los servicios sociales y volver quizás un poco a redondear el tema del cuidado de la salud. Así que, doctora, usted empieza y sigue el doctor Toledo. ¿Por dónde quiere que empiece? Por donde quiera, por donde quiera. Me acabo de quedar en blanco. Sí, no, los servicios, por ejemplo, a mí me preocupa el tema de la recreación, no solo de la población, ¿verdad? Regular, pero más aún la población que tiene algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Muchas actividades en términos de servicios sociales, como por ejemplo esa, pues se han visto afectadas. Sí, definitivamente se han visto afectadas. Yo más o menos organicé mis pensamientos utilizando el marco de referencia de la Organización Mundial de la Salud, donde te agrupa las cosas dependiendo de la función corporal de los individuos, las actividades, la participación y cómo el ambiente y las características personales afectan. Así que en términos de actividades y participación en todos los niveles depende mucho realmente de esos factores ambientales y esos factores personales. Si la persona tiene las destrezas, las capacidades y los recursos para ir a buscar ese servicio, ya sea de salud, educativo, recreativo. Muchas veces pues teníamos la ventaja de que este artista nuestro favorito va a tener este concierto en línea y lo vamos a poder ver, pero claro, donde yo vivo no necesariamente tengo señal para ver ese concierto en particular. Así que, nuevamente, la participación, ya sea para recibir servicios o para formar parte de la vida cotidiana, de ir a misa. Por ejemplo, las misas se transmitieron por Facebook y en los canales de YouTube, sus diferentes parroquias y los padres pues, se convirtieron en expertos en dando misas solitos con los micrófonos. Wow. Pero si yo como persona con algún tipo de condición no tengo el servicio disponible, no lo voy a conseguir. Si, por ejemplo, tengo un impedimento audio, soy una persona sorda, pues, y el servicio que se está utilizando, el mecanismo, que casi todos tienen las letras, el closed caption, pero si la pantalla es así de pequeña y no lo puedo leer. Claro. O sea, que todo tiene unas ventajas y unas desventajas, pero cuán bien la persona puede manejar la situación depende mucho, pero muchísimo de esos recursos que tenga disponible, qué cosas pueda hacer y qué cosas tenga que dejar de hacer. Así que en términos de oportunidades, eso definitivamente va a estar mediado por eso. Doctor Toledo, una reacción en esa área, ¿verdad? De los servicios sociales y el cuidado de la salud, un poco redondeando, ¿verdad? ¿Cómo eso se ha visto afectado en las personas con discapacidad? Bueno, en cuanto, si la doctora pues abundó bastante en la parte social, en la parte de cuidados médicos, la afección fue bastante grande. ¿Por qué? Porque entonces cuando esa interacción entre profesional de la salud y paciente se ve afectada grandemente porque uno se sienta con el médico, habla con él, le dice me duele aquí, me duele allá, ¿verdad? No es lo mismo que una llamada porque la mayor parte de los médicos nos atendían como por teléfono, ¿verdad? Y a veces uno no se siente cómodo porque necesita explicar con las manos. Los puertorriqueños utilizamos las manos para hablar. O sea, y realmente eso, el espacio también que se permitía dentro de los consultorios o lugares donde se fuera a dar algún tipo de servicio médico, pues también estaba limitado. Se hizo por cita. Esto afectó económicamente a todos, especialmente a los médicos, porque no podían manejar el hecho de que tal día yo tengo esta cantidad de personas, pues entonces voy a tener este ingreso, voy a pagar esto, aquello, lo otro. O sea, porque realmente entonces fue algo general, ¿verdad? En la parte social, pues hablamos
como mencionó la doctora, ¿verdad? Como si son servicios sociales, poder llegar cuando ocurría cualquier emergencia, poder tener esa parte del Departamento de la Familia, un TS trabajando cualquier situación, era complicada porque tenía que ir con guantes, mascarilla, todo eso realmente, o sea, es que como todo se dislocó de lo que normalmente nosotros teníamos y veíamos diariamente, ¿verdad? Y eso pues, en todo el ámbito del área social, el área médica, pues se vio grandemente afectada, o sea que las cosas más nunca van a ser como fueron antes, ¿verdad? Y queremos llegar a esa nueva realidad, pero va a ser un poquito complicado. Muchas gracias, doctor Toledo. Pues muchísimas gracias, doctor Ángel Toledo y doctora Ana Vanessa Serrano. Hemos llegado como tal al final de nuestro programa. Siempre pasa muy rápido todo, lo sé. Agradecemos la participación de ustedes dos y por haber aceptado la invitación de nosotros. Agradecemos, por supuesto, a todos nuestros oyentes quienes se conectaron a través de Católica Radio y a quienes escuchan esta retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de la PUCPR. Por supuesto, los invitamos a que continúen en el próximo episodio desde el observatorio. Muchísimas gracias para todos. Gracias. Gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.